Estrategia de guerra, capítulo 2 del libro La novia en botas de combate, estrategia para la guerra espiritual. La estrategia es el arte de la guerra. Todo ejército que espera tener éxito debe tener una estrategia y el ejército de Dios no es la excepción. La iglesia necesita una estrategia para hacer la guerra contra el diablo. Militarmente hablando, la estrategia es el arte o la ciencia que lleva las fuerzas al campo de batalla, con posición y condición favorables, algo que les dé ventaja. Implica un plan cuidadoso y aplica principios que han sido comprobados para lograr una meta en particular. Para hacer guerra con éxito, la estrategia de la iglesia debe venir de la mente de Dios. Debe basarse sobre principios espirituales que estén bien fundados en la palabra, los caminos y la sabiduría de Dios, y se debe ejecutar por medio del poder del Espíritu Santo. Nuestra estrategia no se debe trazar de acuerdo con nuestra mente humana, porque los caminos y los pensamientos de Dios no son los nuestros. Isaías 55:8. Tampoco debe ser con nuestras propias fuerzas, ni con poder humano, sino por el Espíritu de Dios, dice el Señor. Zacarías 4:6. Este principio debe ser perfectamente comprendido, o de lo contrario, se rechazan la decisión o los métodos de Dios a favor del esfuerzo humano. Dios tiene su propósito. Dios tiene su propio comité de procedimientos. Ni tú ni yo hemos sido invitados a servir en esta junta. Solo hemos sido instruidos a obedecer las órdenes que Él dicta. Dios no hace las cosas en forma como nosotros las hacemos. Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para hacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Primera de Corintios 1, 26 al 29. Cuando entendemos estos versículos, estaremos más capacitados para aceptar algunas de las estrategias militares de Dios. Aquí hay algunas de las que Él usó en el pasado. Un grito unido en las bocas de un ejército que derrumbó los muros de una fortaleza enemiga en Josué 6:20. Una estaca y un mazo en las manos de una mujer clavaron en la tierra al capitán del enemigo del pueblo de Dios en Jueces 4:21. Una quijada de un asno en las manos de un hombre de Dios mató a miles de soldados enemigos. Jueces 15:15. Una honda y una piedra en las manos de un muchacho tumbó a tierra al gigante acusador del pueblo de Dios en 1 Samuel 17. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. No obstante, las estrategias de Dios son congruentes con los principios que Él ha revelado en su palabra. Los principios son unas normas de acción que rigen sobre leyes de conducta. Dios es un Dios de principios, y Él se ha decidido a obrar siempre de acuerdo con sus principios. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Él declara: porque yo Jehová no cambio. Malaquías 3:6. Él es aquel
en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17. Jesús, por ejemplo, usó varios métodos para sanar. Él le dijo a Bartimeo el ciego, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. E inmediatamente recobró la vista. Marcos 10:51 al 52. En otra ocasión, Jesús encontró a un hombre ciego de nacimiento y procedió a escupir en la tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, vete a lavarte en el estanque de Siloé. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Eso lo encontramos en Juan 9:6-7. En ambos casos, el principio de la fe, pues los dos hombres tenían que creer la palabra dicha por Jesús. Sin embargo, la forma que Jesús escogió para efectuar la sanidad fue diferente para cada caso. David, rey de Israel, fue un buen soldado que aprendió a andar en los caminos de Dios. Sus triunfos en las batallas se atribuyen a que buscó la dirección de Dios. En una ocasión, los filisteos querían pelear con él. Cuando él le preguntó a Dios si debía pelear con ellos, el Señor le confirmó diciendo, sube, porque yo los entregaré en tus manos. Pero en otra ocasión, cuando los filisteos lo retaron, consultó al Señor y él le dijo, no subas tras ellos, sino rodéalos, para venir a ellos por delante de las balsameras. Y así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá el ejército de los filisteos. Primera de Crónicas 14, del 8 al 16. David hizo como Dios le había ordenado, y él y sus hombres vencieron al enemigo. En otra oportunidad, David y sus hombres regresaron a Siclag y descubrieron que el enemigo había atacado sus hogares y capturado sus familias. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Primera de Samuel 30, 6 y 8. Por tanto, el ejército de Dios debe ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Él es quien da las estrategias e instrucciones divinas para la batalla. No seamos culpables como los hijos de Israel que conocieron las obras del Señor, pero no sus caminos. Salmo 103, 7. Seamos como Moisés y tratemos de saber los caminos de Dios. Conozcamos a Dios mismo por medio de la oración. Entonces, y solo entonces, podemos firmemente ser dirigidos por el Espíritu Santo. El ser humano sin Dios, aunque esté en la cima de la montaña, es incapaz. El Señor es más que suficiente, porque nada hay imposible para Dios. Lucas 1:37. En este libro vamos a formular estrategias de guerra espiritual, usando principios que se fundan en la palabra de Dios, principios que han producido resultados en los campos de batalla de la guerra espiritual. Y esperamos retar a los discípulos del ejército de Dios en la iglesia del Dios vivo
a que se levanten y hagan guerra contra un enemigo que ya ha sido derrotado, en una guerra que estamos seguros de ganar. Gloria a Dios, ganamos, es un hecho. He leído la Biblia y conozco al autor y perfeccionador de mi fe, Jesucristo.